Soy maestro desde hace muchos años y he tenido alumnos de todo tipo. Brillantes, tímidos, conflictivos, divertidos. Pero nunca no había tenido a alguien que me incomodara tanto y al mismo tiempo me diera un cierto miedo. Todo empezó de forma aparentemente normal. Ella era una chica sonriente. Siempre sonreía. No importaba si hablábamos de un tema serio, si otro alumno compartía una preocupación o si yo estaba explicando algo importante. Ahí estaba ella, con la misma expresión fija, como si estuviera actuando para todos. Al principio pensé que era simplemente extrovertida. Un poco pesada quizás, pero inofensiva. Con el paso de las semanas empecé a notar otras cosas. Me miraba demasiado. No era una mirada normal de estudiante prestando atención. Era fija, larga, tan directa que me hacía sentir incómodo en clase. Y lo hacía en momentos en los que yo no esperaba contacto visual, mientras escribía en la pizarra, mientras ayudaba a otro compañero, mientras revisaba mis apuntes. Siempre que levantaba la vista, ahí estaban sus ojos clavados en mí. No tardaron en llegar las interrupciones. Si alguien intentaba hablar, ella saltaba con una anécdota de su vida. Historias sobre viajes, logros, supuestas aventuras que siempre sonaban demasiado perfectas para ser reales. Pero lo más inquietante no era eso, sino su costumbre de apropiarse de los problemas de los demás. Si un alumno hablaba de una tragedia familiar, de una dificultad en casa, de un problema personal, ella intervenía diciendo que a ella le había pasado lo mismo, o algo todavía peor. Era como si no pudiera tolerar que alguien más recibiera atención, aunque fuera por algo doloroso. Al principio sus compañeros intentaban escucharla, incluso darle espacio. Pero con el tiempo, las sonrisas se convirtieron en silencio incómodo. Los gestos de paciencia en miradas de fastidio. Poco a poco, todos empezaron a cansarse de ella. Y finalmente ocurrió lo inevitable. La ignoraron. Ella no soportó esa indiferencia. Así que buscó un nuevo escenario. Se cambió de grupo. Como yo era profesor de ambos, la seguía viendo a diario. Y lo que vi entonces me confirmó que no era casualidad. Comenzó a hablar mal de sus antiguos compañeros. Los acusaba de ser antipáticos, de hacerle bullying, de ser crueles. Intentaba pintarse como la víctima y conseguir simpatía en el nuevo grupo. Yo conocía a los estudiantes y sabía que no era cierto. Por eso los defendía. Y cada vez que lo hacía, notaba cómo a ella le molestaba. Durante un tiempo, consiguió cierta atención en su nuevo grupo. Pero el patrón se repitió. Otra vez las interrupciones, otra vez las historias perfectas, otra vez esa costumbre de hablar mal de cualquiera que no estuviera presente. Y como antes, el grupo empezó a hartarse. Fue entonces cuando apareció un nuevo elemento. Un chico. Se hicieron novios y parecía que había encontrado la manera de consolidar su lugar en el grupo. Pero pronto dejó ver lo mismo de siempre. Cada vez que su novio faltaba, ella aprovechaba para hablar mal de él delante de todos. Decía que él no la valoraba, que ella era demasiado paciente, que tenía que soportar demasiado. Al principio, los demás intentaban comprenderla, pero con el tiempo empezaron a incomodarse. No era normal hablar así de tu pareja con tanta frialdad, con tanta insistencia, y una vez más, el patrón se repitió. El grupo se cansó. Lo irónico fue que, por cuestiones de la escuela, los dos grupos terminaron fusionándose. Lo lógico habría sido que eso generara más conflicto. Pero ocurrió lo contrario, se llevaron de maravilla. Era un ambiente agradable, cooperativo, incluso divertido. Todos parecían contentos de estar juntos. Todos menos ella. Ver que los demás se unían, que podían convivir sin problemas, que reían y trabajaban en equipo, parecía enfurecerla. Y entonces intentó lo mismo de siempre. Buscar otros grupos, contar las mismas historias, pintarse como víctima, inventar que todos la trataban mal. Pero nadie mordió el anzuelo. Finalmente cambió de novio. Esta vez eligió a alguien de fuera, un chico que no sabía nada de su historial. Al principio parecía feliz, ingenuo, pero bastaron unas semanas para que su expresión cambiara. Ya se le notaba el cansancio en la cara. El arrepentimiento empezaba a aparecer incluso antes de que él mismo lo admitiera. Lo más perturbador es que, a pesar de todo, ella seguía viniendo a mí como profesor para contarme su versión de la historia. Se quejaba de sus compañeros, de lo mal que la trataban, de lo incomprendidos que eran todos. Y yo, como maestro, tenía que escucharla. Pero por dentro pensaba dos cosas muy claras. Por un lado, me caía mal, porque veía cómo arruinaba la dinámica de cualquier grupo en el que entraba. Pero por otro lado, me daba miedo, porque entendía que una persona capaz de manipular, victimizarse y hablar mal de todos, podía volverse en cualquier momento contra cualquiera. Ese día entendí que no estaba frente a una alumna normal. Estaba frente a alguien que convertía cualquier espacio en un escenario para ella, que necesitaba atención a cualquier precio y que no dudaba en sacrificar relaciones, amistades o reputaciones con tal de conseguirlo. Lo más inquietante es que la historia no terminó ahí.
porque todavía quedaba por ver qué pasaría con su nuevo novio, y tampoco imaginábamos hasta dónde llegaría su necesidad de atención cuando ya nadie quisiera escucharla. Actualización. Después de meses de caos con los grupos y las peleas internas que ella misma había provocado, parecía que había encontrado un nuevo refugio, su nuevo novio. Era un chico que no la conocía de antes, alguien externo al historial que arrastraba. Y al principio, para todos, parecía la solución perfecta. Ella se veía más tranquila, hablaba menos de los demás y se enfocaba en él. Pero esa calma duró poco. Lo primero que noté fue un cambio en él. Al principio entraba sonriente. La acompañaba a todos lados, incluso intentaba integrarla con los demás. Pero con el paso de las semanas, su mirada empezó a apagarse. Ya no se reía en clase, ya no hablaba con los demás, parecía más cansado, como si llevara un peso encima. Los comentarios de ella comenzaron a ser cada vez más evidentes. Cada vez que él faltaba a clase, ella aprovechaba para hablar mal de él. Decía que era impaciente, que ella tenía que soportar demasiado, que nunca la entendía, que ella siempre estaba dando más de lo que recibía. Lo hacía con tanta insistencia que se volvió incómodo. El grupo, que ya había aprendido a reconocer el patrón, simplemente guardaba silencio. Nadie le contestaba, nadie la validaba. El chico, mientras tanto, parecía atrapado. Yo lo veía más callado, más aislado. Su forma de sentarse, siempre un poco apartado de ella, me decía más que cualquier palabra. Parecía que quería estar en otro lugar, pero no sabía cómo salir de ahí. Y esa sensación se volvió aún más clara un día en que ella lo humilló frente a todos. Fue durante una actividad grupal. Él había cometido un error mínimo, algo sin importancia. Ella levantó la voz y lo corrigió de una manera tan fría, tan cruel, que el salón entero se quedó en silencio. Nadie se rió, nadie apoyó, nadie hizo un comentario. Todos nos miramos con incomodidad, conscientes de lo que acabábamos de presenciar. Y él simplemente bajó la cabeza y no dijo nada. Ahí comprendí que la relación ya estaba rota, aunque ellos todavía fingieran lo contrario. Lo más triste fue ver cómo ese chico, que al inicio parecía feliz de tener algo nuevo, en pocas semanas ya tenía en el rostro la misma expresión que habían tenido los otros: arrepentimiento. Ese arrepentimiento silencioso de darse cuenta demasiado tarde de quién tenía al lado. Lo que no sabía en ese momento era que ese quiebre sería el inicio de algo todavía más peligroso. Porque cuando ella siente que la atención se le escapa, siempre busca una forma de recuperarla. Y la siguiente etapa sería mucho peor. Actualización. Después de aquella ruptura no oficial con su novio, la dinámica en el salón cambió por completo. Él empezó a recuperar poco a poco su lugar en el grupo, a integrarse de nuevo, a reírse, a volver a ser él mismo. Y ella comenzó a quedarse sola, ya no tenía aliados, ya no tenía pareja que la respaldara, ya no tenía un grupo que le diera atención. Y para alguien como ella, eso era lo peor que podía pasar. Al principio intentó lo mismo de siempre, repetir sus historias de víctima, contar lo mal que la trataban, inventar que la habían insultado o que le hacían bullying. Pero los demás ya no le creían. Habían vivido el mismo ciclo demasiadas veces. Y entonces ocurrió lo que yo nunca había visto en ella: la ignorancia total. Por primera vez, sus palabras ya no tenían eco. Sus interrupciones quedaban en el aire. Sus quejas no recibían respuesta. Y esa indiferencia la estaba destruyendo mucho más que cualquier crítica abierta. Fue entonces cuando empezó a buscar fuera. Se acercó a otros grupos, contó la misma versión de siempre, inventó nuevas acusaciones. Por un tiempo consiguió atención, pero como siempre, la dinámica se repitió. Con el tiempo también la rechazaron. Al quedarse sin espacios, empezó a inventar historias más graves. Vino a mí a contarme cosas que sabía que no eran ciertas, acusaciones de acoso, comentarios inventados, supuestas amenazas que nadie había hecho. Intentaba manipularme para que yo interviniera, para que yo validara su papel de víctima. Ahí fue cuando entendí que la situación ya no era solo molesta, era peligrosa. Una persona capaz de inventar ese tipo de cosas podía volverse contra cualquiera. La gota que derramó el vaso fue un incidente en el que intentó culpar a su exnovio de algo que jamás ocurrió. Lo acusó de haberla insultado frente a todos, cuando en realidad el salón entero estaba presente y nadie lo había visto ni escuchado. Fue un intento desesperado por recuperar el foco, pero lo único que consiguió fue perder por completo la poca credibilidad que le quedaba. Ese día, después de hablar con el grupo y de ver cómo todos confirmaban la verdad, tuve la certeza de que había llegado a su final. Ya no había lugar para sus juegos, ya no había escenario que pudiera sostenerla. Se quedó sola y fue un final extraño. No hubo gritos, no hubo un gran escándalo, hubo silencio. Un silencio que la dejó completamente sin poder. Hoy, cuando pienso en esa alumna, no la recuerdo por sus sonrisas ensayadas ni por sus historias exageradas.
La recuerdo como alguien que convirtió cada espacio en un escenario, hasta que ya nadie quiso ser parte de su obra. Y lo más irónico es que ese fue su verdadero castigo. No el rechazo, no la crítica, sino la indiferencia total. Ese fue el final definitivo de su paso por mis clases. Y aunque ya no está, a veces me pregunto si en otro lugar, con otra gente, estará intentando lo mismo. O si finalmente entendió que ya no quedaba nadie dispuesto a escucharla.